Bueno, nos presentamos. Yo soy Joaquín Pedreño y él es mi compañero Juan Parra. Somos coordinadores de la especialidad de audición y lenguaje en la Academia EPO y hacemos esta sesión informativa para resolver las dudas que podáis tener sobre la preparación de oposiciones en la especialidad de audición y lenguaje. Pues sí, la verdad que sí, Joaquín, afrontamos con muchas ganas esta sesión informativa. Ya pues han pasado 2 años desde la primera sesión informativa que impartimos, que también dio un poquito a la misma vez que coincidió exactamente con el inicio, con la fundación del equipo de preparadores. Y bueno, este va a ser ya nuestro tercer año que vamos a impartir la preparación aquí en la Academia EPO. Y como digo, con muchísimas ganas y entusiasmo. Y ahora pues iremos viendo pues aquellos aspectos más relevantes que vamos a tratar en la preparación de esta próxima curso de preparación de opositores a partir del mes de septiembre. Bueno, elegir una academia de oposiciones para para hacer la preparación de las oposiciones de maestros es una decisión difícil. Todos hemos pasado por ahí y se nos plantean un montón de dudas. El objetivo de esta sesión informativa es proporcionaros la mayor cantidad de información posible y resolver todas vuestras dudas para que podáis tomar esa decisión con la máxima información y con la máxima seguridad. Podéis hacernos preguntas dentro de la aplicación, podéis levantar la mano, hay un botoncito para levantar la mano o escribirnos a través del chat y vamos resolviendo las preguntas, ¿de acuerdo? Nosotros hemos preparado una presentación, si tenéis alguna duda en el momento nos levantáis la mano, nos escribís y la resolvemos, o si no, al final de la presentación dejamos un periodo, un espacio para que nos formuléis esas preguntas y poder resolverlas y que no os quede ninguna duda a la hora de tomar las decisiones. De hecho, pues vaya a tener oportunidad de poder recibir la presentación que os vamos a mostrar para aquellos futuros opositores que se hayan inscrito en esta sesión informativa. También, pues por supuesto, vamos a poder facilitárselo a aquellos futuros alumnos que vean esta sesión informativa en diferido. ¿Vale? Simplemente tendrán que escribir administración@eponline.es para solicitar esa presentación. Vale, ¿lo ¿Vale? repetimos, Juan? Sí, administración@eponline.es. Así que vamos ya hacia Perfecto. adelante Vuestro y permiso, nos comenzamos. seguimos y os vamos dando más detalles. Vale, ya lo tenemos. Bien, pues como decía, tomar la decisión de elegir una academia es complicada. Al principio nos asusta, nos crea inseguridad y es una decisión importante. Nosotros queremos deciros por qué elegir EPO. En primer lugar, porque es la academia más antigua de Murcia. Lleva más de 30 años preparando oposiciones de todas las especialidades y eso es una garantía. Y ahora os explicaré por qué. Además, tradicionalmente, a lo largo de todas las convocatorias, una de las que mayor número de plazas consiguen. Y aquí quiero llamaros la atención a los que, sobre todo a los que todavía no habéis opositado nunca. Mucho ojo a la hora de elegir preparador. Todos los años nos llegan alumnos que han recurrido a algún preparador, cualquiera puede ser preparador, y han recurrido a un preparador, y el preparador cuando ha disminuido el número de alumnos o cuando le ha surgido un problema personal, ha terminado la preparación antes de tiempo y lo ha dejado literalmente tirado. Muchos de esos alumnos vienen después a EPO, pero a veces el periodo de matrícula está cerrado y no le podemos no le podemos proporcionar esa ayuda. Así que mucho ojo a la hora de elegir preparador. EPO es una garantía. EPO asegura que la preparación empieza en septiembre y termina en junio. Y pase lo que pase, la preparación llega hasta el final. Surja lo que surja. Para eso somos un equipo y aparte de la garantía de EPO de los más de 30 años de ser probablemente la academia más importante de Murcia. Para eso está el equipo, para si alguno tiene algún problema, pueda continuar el resto del equipo. Así que mucho ojo con eso a la hora de elegir academia y preparadores. Eso es importante, estoy totalmente de acuerdo contigo, Joaquín.
Otra para mí la más importante, el motivo más importante para elegir esta academia es el equipo de preparadores. Es realmente un lujo compartir preparación con Juan Parra, con José Carlos Sánchez y con María Ángeles Ruiz. Cualquiera que haya trabajado con ellos sabe de su capacitación, de su conocimiento del sistema pedagógico, del sistema de oposiciones y de su competencia, pero sobre todo de su valor humano, que eso es realmente importante en un proceso tan duro como la preparación de una oposición, en la gestión de las emociones y la resolución de los problemas que surgen al opositor durante todo el tiempo de preparación. A veces te mandan cosas fuera de plazo, a veces te surgen dudas urgentes antes de la oposición y te escriben a las 12 de la noche, en vacaciones. Generalmente este equipo está disponible para resolver ese problema que tenga el opositor. Y eso solo lo da un equipo que aparte de capacitado en conocimiento, tenga el valor humano de resolver, de ponerse en la piel del opositor y ayudarle en los momentos que el opositor lo necesite. Desde luego ese acompañamiento al opositor va a ser pues un aspecto importante a tratar este año, aunque ya lo estamos haciendo en este tercer año que vamos a llevar a cabo de preparación y es nuestro sello y así lo vais a ver, pues sobre todo pues para aquellos opositores que decidan finalmente matricularse y asistir este año a nuestra academia. Bueno, pues en la página web, no sé si la habéis visitado ya, no sé si la conocéis, os animamos a hacerla, ahora os iremos dando más detalles, pero tiene un enlace, hay enlaces con presentaciones de Juan y presentaciones mías. En definitiva o en esencia, se dan algunas pinceladas sobre lo que supone el proceso de preparación que complementan la información que esta tarde os vamos a proporcionar aquí. Sí, la verdad, no lo podéis perder, sobre todo pues, para conocer un poquito más de nosotros, más acerca también de la preparación, que nosotros vamos a intentar abordar todos esos aspectos hoy, así que pues os lo recomiendo encarecidamente. Bueno, para quien no conozca la academia, pues como decía, es una de las más antiguas de Murcia este año ofertamos grupos de preparación semipresencial y online. La diferencia entre el semipresencial y el online, aunque ahora más adelante ahondaremos en ella, es que el semipresencial asiste una semana a clase, a las instalaciones de EPO, y luego la semana siguiente la clase online. Mientras que los alumnos de preparación online son todas las clases online. Los contenidos que se dan son los mismos, pero en las clases semipresenciales pues se disfruta un poco de esa interacción que hay con el preparador y también con el resto de opositores, que siempre es enriquecedora. En cualquier caso, las sesiones son grabadas, se pueden ver en directo y se pueden ver en En diferido. diferido, eso es muy importante también. Esto, como dice Juan, es bastante valioso porque pues, si uno no puede asistir a una sesión esa semana, la puede ver en cualquier momento. O incluso si se atrasa un poco en la preparación de los temas y tiene que estudiar un tema que hemos visto hace 2 semanas, puede retomar esa clase, puede ver esa clase previo al estudio del tema para ver la explicación. Sí, la verdad que estas modalidades, sobre todo la semipresencial y destacando la telemática online, pues se han establecido después de haber surgido el COVID, han cogido mayor fuerza y ya no solamente ofrecemos esa modalidad presencial, sino hacemos una semipresencial que tendrá alterno también la modalidad online. Bueno, pues para este curso el horario que hemos previsto se va a llevar a cabo los martes. En semipresencial las clases van a ser de 4:30 a 8:30. Como os digo, la primera semana una semana es semipresencial y la siguiente online, y así sucesivamente. De modo que a lo largo de las 4 semanas de un mes habrá 2 sesiones semipresenciales y 2 sesiones online. Las sesiones de los alumnos que se matriculen en la modalidad online van a ser igualmente los martes en horario de 7 a 10. Como digo, los contenidos que se abordan son exactamente los mismos. Una cosa importante es que no quiero, o bueno, pensamos Joaquín y yo que podéis pensar, oye, ¿por qué en el semipresencial, cuando los opositores tienen que asistir a las instalaciones de docentes, dan 4 horas de preparación y en cambio yo que estoy matriculado en la modalidad online solamente doy semanalmente 3 horas?
Pues muy sencillo, es porque se ha pensado que siempre esa modalidad online, eh, establecerlo en 4 horas es demasiado tiempo, ¿vale? El no tener ese factor presencial no es igual, no es lo mismo. Entonces, ya desde aquí, desde la academia, pues todas las especialidades se pusieron de acuerdo y establecieron esas 3 horas, ¿vale? Como tiempo ideal para poder impartir todas esas sesiones de la preparación. Al final, como decimos, los contenidos que se ven son exactamente los mismos. Los grupos van paralelos y el grupo semipresencial ve esa semana los mismos contenidos que el grupo online. Lo que pasa es que en el grupo semipresencial se deja un pequeño descanso, nos salimos a tomar un café y demás, y entre eso y las conversaciones que se forman en clase, al final el tiempo productivo es muy similar al Sí, eso, tiempo. eso también sí que es cierto. Bueno, pues aquí, como podéis observar, está la coyuntura, la realidad que tenemos en el panorama nacional. Ya sabéis que llevamos ya cierto tiempo hablando de los sistemas de acceso, de estabilización a la función docente pública. Y bueno, tal vez es la primera vez que vemos tanta diversidad en cuanto a las decisiones establecidas en las distintas comunidades autónomas. Anteriormente, hasta la oposición de 2022, siempre se decidía, ¿no? Un poquito todas las comunidades ponerse de acuerdo en cuanto a la misma convocatoria, incluso los mismos días para no crear ese efecto llamada y demás, pero hoy en día vemos demasiada diversidad, como estáis viendo. Sí que es cierto que resalta sobre todo más la convocatoria por el sistema de la vía 2. Es un distintivo, como podéis ver, que lo hemos intentado aquí resaltar. De todas formas, tenéis también oportunidad aquí a través de este enlace, ¿vale? Que aparece relacionado con uno de los sindicatos, no es por nada, sino simplemente porque vimos la información y vimos que esta información pues, era veraz, actualizada y demás, y también le podéis echar un vistazo al resto de comunidades, de cómo están o tienen planeado esas convocatorias de estabilización y de reposición. ¿De acuerdo? Nosotros, a ver si pongo aquí para que se vea, tengo que volver aquí atrás. Sí, vale, pero a ver, vale, volvemos aquí. Nosotros en la academia, en la preparación de este año, pues vamos a preparar por la vía 2, que es la convocatoria que está aquí establecida en la región de Murcia, y también ofreceremos la preparación para otras comunidades como solemos hacer en todos los años de preparación que llevamos. En cuanto a la metodología, pues evidentemente vamos a intentar preparar de manera muy concienzuda las distintas partes de las distintas pruebas que así establecen las distintas convocatorias, ¿vale? Tanto para la vía 2 como para la vía 3. Sí que es cierto que con la vía 3 nos vamos a plantear para crear grupo que haya un mínimo de entre 5 y 6 alumnos, ¿vale? Por comunidad. Eso va a ser también otra de las realidades, ¿vale? Pero sí que directamente nosotros y ya llevamos bagaje del curso pasado, no hemos, digamos, planificado muy bien la vía de acceso 2 y lo tenemos todo pues bastante bien atado para dar respuesta a esto. También, pues por supuesto, la vía 3, puesto que en la preparación del curso 2021-2022 estuvimos preparando a todos los opositores de la región de Murcia y de las distintas comunidades autónomas por esa convocatoria de reposición. La transmisión de experiencias innovadoras, materiales, recursos, van a ser también un sello de identidad en nuestra preparación. Ahora veremos distintos ejemplos en relación a esto. Vamos también a resaltar esa acción tutorial, de acompañamiento al opositor, de ese compromiso que desde luego yo también, al igual que ha expresado muy bien mi compañero, os lo puedo garantizar al 100% que vamos a estar al pie del cañón con todos vosotros, que no os vamos a dejar solos desde el principio hasta el final, ¿vale? Son 9 meses
que son la preparación de la oposición, vais a estar, de verdad os lo digo, que no os vais a sentir solos, ¿eh? Y nuestro compromiso, de verdad os lo digo, va a ser fiel, ¿eh? Y nunca vamos ni a finalizar por ninguna razón la preparación y demás. O sea, lo que hemos dicho lo vamos a cumplir y lo vamos a cumplir al 100%, por supuesto que sí. En cuanto a la transmisión de experiencias innovadoras, materiales, recursos, estos podrían ser ejemplos, ¿no? Os hemos puesto aquí unos cuantos. De aquí una clase, por ejemplo, de cómo elaborar los temas que imparte Joaquín casi al principio de la preparación y que es muy importante, ¿vale? A la hora de poder ir personalizando todos los opositores sus temas, ¿vale? Pero no solamente vamos a tratar pues contenidos que profundicen ese conocimiento teórico práctico de nuestro ámbito, sino también, pues hasta incluso vamos a dedicar pequeñas partes de sesiones, pues hasta incluso de hablar de conectores en el discurso, ¿vale? No solamente a nivel oral, sino también escrito, que tenemos que, de alguna manera, interiorizar y que podamos expresarnos de manera adecuada, ¿vale? Un maestro siempre se tiene que expresar muy bien oralmente y por escrito. Eso no puede fallar, ¿verdad que sí? El equipo de preparadores de EPO, si por algo se caracteriza, es por ser muy exigente y muy meticuloso. No preparamos para aprobar la oposición, preparamos para pelear por las notas más altas. Y pelear por las notas más altas implica no descuidar ningún detalle. Hasta el más mínimo detalle cuenta en un sistema de competencia como una oposición en la que compiten tantos y tantos opositores. Así que, como os digo, el alumno que venga a EPO tiene que venir con la idea hecha de que se le va a exigir, de que tiene que dar el 100% porque no aspiramos a aprobar, aspiramos a obtener las mejores calificaciones. Tenemos aquí otros ejemplos, pues batería de preguntas que trabajaréis con la compañera María Ángeles. Y pues será acerca de preguntas tipo que nos puede hacer el tribunal, pues acerca de la atención a la diversidad, que evidentemente es, vamos, algo muy importante en nuestro ámbito, como al igual puede ser en pedagogía terapéutica, pero también en relación a los nuevos decretos que sabéis que bueno, se publicaron en bueno, en el 2022 y que también tenemos que conocer mejor. Vas a decir. Estamos en un periodo de transición normativa en la que se van publicando, se han publicado, se van publicando y se esperan nuevas publicaciones normativas. Todas esas normativas, las que ya hay existentes y las que surjan nuevas, se abordan en profundidad para que el opositor las conozca, porque uno de los temas que al principio causa más rechazo o más temor al opositor. Así que no os preocupéis que hay clases específicas de normativa en la que se desgrana, en la que se analiza en profundidad cada una de estas normas. Sí, tanto a nivel estatal, autonómico, la jerarquía de las normativas, ¿vale? Todo eso lo iremos viendo, pero bueno, podemos también profundizar en pruebas estandarizadas, en cómo se construyen los elementos curriculares en el currículo actual que propone la LOE-LONLOE, ¿vale? Así como la planificación y los recursos materiales que puede utilizar el maestro de audición y lenguaje en su día a día. También muy importante en la preparación de este año, os vamos a proporcionar el curso 360 grados de acompañamiento al opositor de manera totalmente gratuita, ¿vale? Van a ser también clases que se impartirán una vez a a la semana y que os puedo decir que lo vais a disfrutar, que vais a sacar muchas ideas en claro y bueno, creo que esto, la verdad es un lujo tener también un curso paralelo que nos ayude pues a tratar temas como las técnicas de estudio, ¿vale? El crear un entorno ganador, ya sea si lo hacemos en el entorno de doméstico, en la biblioteca, en cuanto a cómo podemos tener despierta y conectada nuestra mente para poder sacar el mayor rendimiento posible, o por ejemplo, cómo podemos tratar la alimentación para estar más fuertes, más despiertos, memorizar mejor, expresarnos mejor oralmente delante del tribunal, etcétera. Como decía, es una novedad que oferta EPO este año. Ya se ha ofertado este año en el cuerpo de profesores y por primera vez se va a ofertar en el cuerpo de maestros. Es súper interesante porque, como os decía, son elementos transversales que nos van a permitir cuidar todos esos detalles
que marcan la diferencia a la hora de preparar una oposición. La gestión de las emociones, el discurso oral, son detalles, conocimientos que en la mayoría de sitios no se abordan y que nos van a permitir diferenciarnos del resto de opositores. Bueno, vamos a realizar, pues por supuesto, simulacros reales que estarán ya preestablecidos en los cronogramas de los distintos trimestres y que sabréis la fecha exacta que se llevarán a cabo, pero también vamos a intentar incluir al inicio de cada sesión de las que se lleven a lo largo de la preparación a realizar distintos ejercicios, pues que ocupen a lo mejor pues un tiempo de 15, 20 minutos, y que creemos fundamental que se vea en situación el opositor de resolver, que no sea el estar de manera pasiva pues en las clases semipresenciales, ¿vale? O en modalidad online, ¿no? No queremos pasividad por parte de nuestros opositores, sino que se vean con la atención suficiente que les proporcione ese bagaje, esa confianza que van a requerir cuando llegue el día del examen, tanto las pruebas o prueba escrita como la prueba oral, ¿vale? Eso es muy importante. Sí. Son pruebas periódicas que vamos a hacer, a veces más cortitas, a veces más largas, pero casi todas las semanas vamos a hacer algún tipo de prueba Os para vamos a que, poner a prueba. para que vayáis cogiendo confianza Claro. y también para proporcionaros retroalimentación de los errores que vais cometiendo y que los vayamos eliminando y perfeccionando la preparación de nuestros temas y de nuestra unidad didáctica. Y por supuesto, pues la actualización de todas aquellas novedades que vayan surgiendo en este curso 2023-2024. Ya sabéis, por ejemplo, que en el curso 2022-2023, pues ya se ha instaurado en los cursos impares lo que es el currículo LOMLOE. Pero este año la novedad es que ya también se va a instaurar en los cursos pares. O sea que ya en su totalidad no vamos a estar ahí entre una LOMCE, sabes que ya queda muy lejana y bueno, un poquito desfasada, ¿no? De esos estándares de aprendizaje. Tenemos ya que Olvidaros. actualizarnos totalmente a los elementos curriculares de ahora, y os iremos informando de cualquier información relevante en cuanto a las novedades que vayan surgiendo. El inicio de las clases, pues ya tenéis que ir fijando, ¿vale? Para aquellos que os vayáis a matricular en la academia, de fijarlo para el 19 de septiembre, ¿vale? Siempre vamos a dar las clases los martes, como bien ha explicado Joaquín. La finalización será el 11 de junio, ¿vale? Casi 9 meses, muy intensos, y que es una carrera de fondo que estoy seguro que lo vamos a llevar estupendamente, ¿vale? En el horario establecido, en el grupo semipresencial, cuando se asista aquí presencialmente a las instalaciones de Podocentes, de 4:30 a 8:30, 4 horitas. Y también los martes se impartirá el grupo online, ¿vale? Alternamente, el semipresencial tendrá el horario también de 19, de las 7 de la tarde hasta las 10 de la noche, 3 horas. Recordar también que se dispone ya en el campus virtual, ¿vale? Para aquellos que tengáis acceso del cronograma del primer trimestre. Bueno, pues en cuanto a las características del sistema de oposición previsto para el año 2024, en la mayoría de comunidades autónomas, como ha comentado Juan, casi todas las comunidades autónomas van a ir por lo que se ha denominado vía 2. Confirmada hay algunas comunidades autónomas que van a ir por vía 3, pero como os digo, el grueso va a ir por vía 2. Aquí en Murcia, la orden de 22 de diciembre de 2022 establece las bases reguladoras y la convocatoria de la próxima oposición. En Murcia hay convocadas un total de 60 plazas y esta vía 2 constituye una diferencia importante con respecto a los sistemas de oposición anteriores. Y aquí quiero hacer otro llamamiento a los opositores, a los que estén dudando si prepararse o no prepararse para esta convocatoria. No lo dudéis, preparaos porque es, por decirlo de alguna manera, una oposición mucho más fácil que las anteriores y mucho más fácil y reducida de contenido que las que van a venir en el futuro. Así que Sí, de reposición. es una oportunidad única. Hacía muchos años que no había un sistema de oposición como este, pues o bien para ganar la plaza o bien para entrar en bolsa y colocarse Sí, que muy eso bien. es muy importante también, ¿eh?
Pensad que se elimina una parte importante de la oposición o dos partes. La parte A es un tema, eso sigue siendo igual que era antes. En la parte B pasa de ser, bueno, deja de haber supuesto práctico, que eso está contenido dentro de la parte A, o sea que la parte A se reduce solo al tema escrito. Y la parte B, que antes era una programación docente con una unidad didáctica o unidad de actuación, ahora solo es una unidad de actuación. El trabajo se está reduciendo enormemente. Bastante, sí. Sí, yo también lo creo fundamental, eso de no tener parte eliminatoria y tener la oportunidad de llegar al final. Ahora lo comentaremos un poquito más detenidamente, es un lujo y no tenéis que dejar pasar esta oportunidad. Así es, lo ha comentado Juan, y gracias Juan, porque a mí se me ha Gracias a escapado ti. decirlo, en la oposición anterior eran eliminatorias, si no superaban la parte A no pasaba a la parte B, y en esta posición para el año 2024 todos los alumnos pasan a la parte B, con lo cual van a obtener, se les va a hacer media y es mucho más fácil entrar a la bolsa de oposiciones y que baremen luego tus méritos para poder optar a una plaza. De hecho, también a esta convocatoria pues pueden presentarse los funcionarios de carrera por la adquisición de nuevas especialidades. Lo que pasa que la convocatoria varía, se hace como estamos aquí indicando una prueba oral de un tema y también un ejercicio práctico, ¿vale? O sea que Sí, eso también, algunos de nuestros alumnos también son funcionarios que quieren adquirir exactamente, la especialidad de audición no y exactamente lenguaje igual, pero y se preparan con nosotros el proceso un poquito más reducido, pero también los preparamos a este equipo de preparación. Respecto a la plataforma, bueno, en la página web, como os digo, si no había entrado a entrar, tenéis materiales demo para consultar. Tenéis una muestra de un tema y una muestra de un supuesto para que veáis la calidad y la actualidad de los contenidos que se preparan en EPO. Ojo con los temas de otros opositores. Muchos son, perdón, de otros preparadores y de otras academias. Muchos son cortapegas de internet, muchos son cortapegas de temas de editoriales. Los temas elaborados por EPO, y ahí tenéis la muestra, son temas originales, elaborados por este equipo de preparación, muy elaborados, perfectamente actualizados con toda la normativa, con todos los materiales y con todos los recursos y que llevan un trabajo muy importante detrás. Los tenéis ahí para que los consultéis. Y como os digo, y que, otro aspecto diferenciador por la calidad de los y materiales. que la actualización sobre todo, porque cada año también los temas sufren cambios y evidentemente intentamos, ¿no? Tener ese máximo rigor, esa máxima exigencia con nosotros mismos, nuestro compromiso con nuestros opositores y esto también pues es algo importante que también intentamos a lo largo de la preparación. Ya está abierto el plazo de matrícula y hay otra novedad importante este año en EPO, que está además, los alumnos, los opositores están acogiéndola con gran aceptación. Y es que si os matriculáis ya, si os matriculáis para el primer trimestre, podéis acceder desde ya a todos los contenidos, todos los materiales del primer trimestre, con lo cual este verano, durante estas vacaciones, ya vais a tener acceso a esos materiales, a esa plataforma para empezar a leerlo, a trabajarlo y a estudiarlo y tener 2, 3 meses de ventaja sobre el resto de opositores. Es una ventaja total, la verdad, que podéis ya disponer de esos materiales. Aquí tenemos ejemplos. El campus virtual al que podéis acceder en EPO, tanto los alumnos de semipresencial como online, es uno de los más modernos y de los más completos que hay, no solo en Murcia, sino a nivel nacional. Y esto podéis comprobarlo si habéis cursado estudios online o estudios virtuales, veréis la diferencia y la utilidad del campus virtual de EPO. Un entorno Moodle, pero la verdad muy práctico, muy interactivo y muy sencillo para todos nosotros. Es muy intuitivo, hay un montón de pestañas donde tenéis en un temario, en otros los materiales de la unidad didáctica, en otros están recogidos todas las clases para que las veáis y las reviséis en cualquier momento, y en otro hay vías de comunicación con los preparadores a través de correo electrónico.
y incluso en aquellos casos en los que resulte necesario, sobre todo de cara a la preparación de la unidad de actuación, para solicitar una tutoría individual. Como digo, Más estas son ejemplos. imágenes del campus virtual donde están recogidos absolutamente todos los materiales y organizados, de modo que no tenemos que estar nosotros organizándolo en nuestro ordenador, sino que ya están organizados en el campus virtual y cuando queramos consultar cualquier cosa, accedemos a cada una de estas pestañas del campus y ahí tenemos durante todo el curso presentes todos los materiales. Incluso el cronograma. Ya podéis consultar el cronograma del primer trimestre. Este es orientativo, pero es el cronograma del primer trimestre. Los cronogramas los elaboramos trimestralmente, de modo que al inicio del trimestre el alumno va a saber todo lo que se va a trabajar a lo largo de esos 3 meses. Eso le va a permitir planificarse y tener una mayor certeza y control del proceso de preparación. Correcto. Esos son los teléfonos de EPO, tanto de EPO docentes como EPO online. EPO docente, la oficina y la oficina y las instalaciones donde se preparan las oposiciones semipresenciales, El grupo. y EPO online es para el grupo de online. Nada, no perdáis la oportunidad. Bueno, y ahora pues vamos a hablar un poquito, ¿no?, de lo que también ha comentado Joaquín, ¿vale? Lo que pasa es que lo tenemos aquí de manera muy resumida. Tenemos el ejemplo de la vía 2 de acceso, que establece el Real Decreto 270 de 2022. Como podéis ver, ¿no?, pues aquí resaltamos, ¿no?, lo de las pruebas no eliminatorias, esa fase de oposición, que es el desarrollo de un tema con ese valor del 60 y la fase de concurso que tiene un peso de un 40%, ¿vale? Fijaros la diferencia, ¿no?, con la vía 3 que establece el Real Decreto 276 de 2007, ¿vale? En la fase de oposición son pruebas eliminatorias, las pruebas escritas las tenemos que pasar sí o sí, con una valoración mínima de 5, tanto en el supuesto práctico como en el desarrollo de un tema, y el valor es de un 66,6 y la fase de concurso, el baremo de mérito, valorada en un 33,3. Si hacemos un pequeño análisis, sí que es cierto que esta convocatoria pues está más orientada a aquellos pues maestros, opositores que tienen ya cierto bagaje, cierta experiencia, sobre todo docente, ¿vale? Y que sí que les puede servir de mucho el poder lograr la plaza, ¿vale? Pero, claro, al no tener pruebas eliminatorias, aquel opositor Nobel, por decirlo de alguna manera, tiene también la particularidad de que puede llegar fácilmente al final de la fase de oposición y por lo menos lograr aprobar y entrar de lleno en el bloque 1. Eso es muy importante, un paso, la verdad, creo yo, súper relevante. Sí, insistimos en la idea, que hemos comentado antes, que es una oportunidad única para poder optar, para poder entrar y conseguir una buena posición en el bloque prioritario, en el bloque 1 y empezar a trabajar de maestro de audición y lenguaje. O si tenemos, como dice Juan, cierto bagaje, poder ganar la plaza. En cambio, en la vía 3, pues hemos dicho que son pruebas eliminatorias, que tenemos que, pues eso, ¿no?, encarecidamente, pues preparar muy bien esos temas, pero a la misma vez compatibilizarlo con la preparación de los supuestos prácticos, ¿vale? Pero fijaros aquí la valoración. Aquí sí que es cierto que un poquito esa fase de oposición, la fase de concurso, están un poquito más igualadas. Evidentemente, todavía hay distintas, o sea, tiene mayor peso la fase de oposición. Aquí sí que un opositor Nobel pues tiene más oportunidad de competir con aquellos opositores que ya llevan pues cierta experiencia acumulada, tiene muchos méritos y demás. Aquí, pues, un poco más de lo mismo que estábamos comentando, ¿no? Cómo se establece la convocatoria tanto de la vía 2 como de la vía 3, ¿vale? Pues rápidamente, lo que hemos dicho anteriormente, la prueba
La primera prueba escrita es el desarrollo de un tema, se sortearán 3 temas, y el opositor evidentemente tendrá que elegir uno. En la segunda prueba oral, que va a tener libre acceso, no hace falta que la primera prueba escrita logre como mínimo un 5, si suspende aún así va a poder presentarse a esa segunda prueba oral. Se va a tener que preparar, va a tener que a lo largo de la preparación hacer un diseño y una elaboración muy concienzuda de una unidad didáctica que le presentará al tribunal. Y en cambio en la vía 3, ¿vale? La primera prueba pues está en relación al desarrollo del supuesto práctico y al desarrollo del tema. El tema, aquí no se van a sortear 3, sino 2 bolas, ¿vale? Y tendrá que elegir uno. Si superamos, como son pruebas eliminatorias, si conseguimos como mínimo un 5, pasaremos a la segunda prueba oral y tendremos que eh, hacer una defensa de la programación didáctica o programa de intervención aquí en la región de Murcia y justamente después hacer una defensa, preparación, exposición de una de las 12 unidades didácticas o de actuación, ¿vale? En otras comunidades pues pueden ser 10, pueden ser 15, pero aquí en la región de Murcia son 12, ¿vale? Se sortean 3 bolas. La fase de concurso, como veis, en la vía 2, aquí dan mucho peso a la experiencia docente, que es lo que estamos diciendo desde el principio. En cambio, tiene menor peso por la formación académica u otros méritos, ¿vale? Que lo tenemos aquí, 2 y 1 respectivamente. En cambio, en la vía 3 está la cosa un poquito más equilibrada. La experiencia previa tiene un valor de 4 puntos. La formación académica exactamente igual. Y en otros méritos, 2 puntos, ¿vale? Esto es muy importante. La diferencia está en que la vía 2, lo que se ha llamado vía 2, son convocatorias de oposiciones de estabilización. Estabilización quiere decir que están dirigidas fundamentalmente a que el profesorado interino estabilice su situación y logre su plaza. Eso no quiere decir que el que acaba de llegar, que el alumno que todavía no ha aprobado la oposición no pueda ganar la plaza. Es posible ganar plaza, tenemos ejemplos de años anteriores, aunque sea por otras vías, pero es posible ganar la plaza logrando una nota muy, muy alta, que es a lo que aspiramos, para lo que trabajamos en EPO. Y la vía 3 es vía es convocatoria de reposición. Quiere decir que se reponen las plazas de los funcionarios que se han ido jubilando y se hacen bajo la norma, bajo los principios que Juan acaba de señalar. Bien, en relación a los materiales que se trabajan en EPO. Los temas como hemos comentado antes, son elaborados por este equipo docente, están completamente actualizados, pero además se dan contenidos transversales para personalizar y diferenciar esos temas. Se proporcionan bibliografía, se proporciona normativa y se proporcionan recursos tanto expresivos como de contenido, para que vosotros hagáis ese tema vuestro, lo adaptéis a vuestra forma de expresaros y a vuestra forma de ver e interpretar la educación, y de esa forma os ganéis al tribunal. Trabajamos todos los aspectos de la preparación, y dentro de los temas es fundamental la introducción y la construcción y la conclusión, porque son aspectos diferenciadores, son aspectos muy personales y con los que vamos a llamar la atención del tribunal. Así que es una de las cosas sobre las que más incidimos en nuestra preparación. Y como os digo, también importante los simulacros, los famosos simulacros de EPO que hacemos. Son exámenes con todas las condiciones de examen, que se corrigen a los opositores con los mismos criterios que utilizan los tribunales de corrección, y se le proporciona al alumno la información, la retroalimentación necesaria para que sepa en lo que se ha equivocado y en lo que puede mejorar. Los alumnos se sorprenden de lo exhaustivas que son nuestras correcciones. Ponemos hasta las comas. Una cosa importante, no podemos centrarnos, y esto es bueno que nos vayamos haciendo a la idea de solamente realizar los simulacros que se van a desempeñar aquí en la academia. También, como parte del trabajo del opositor, es muy importante, ¿vale? Una vez que vayamos cogiendo
el ritmo de intentar nosotros mismos por nuestra cuenta realizar simulacros, ¿vale? Ya sea en casa, en la biblioteca, pero eso es un trabajo semanal que tiene que hacer el opositor a lo largo de los 9 meses de preparación. No solamente puede, pues eso, estar esperando a realizar el simulacro que tiene ya preestablecido la academia, ¿vale? Así que esto como consejo ya aprovechamos para que lo tengáis muy en cuenta y que os mentalicéis. De todas formas, durante la preparación nos iremos dando pautas y consejos Mm. para que vayáis desarrollando y siguiendo todas las etapas necesarias para llegar tanto al simulacro y especialmente a la fase de oposición con los materiales y los contenidos perfectamente preparados. Las mejores garantías. Los simulacros y ese tipo de pruebas que Juan nos ha indicado para detectar los errores a tiempo y poder eliminarlos. Vamos a poner ahora ejemplos un poquito de lo que hemos estado comentando. Como digo, nuestros temas también son diferenciales con el resto de academia. Damos pautas bien claras sobre cómo tiene que hacerse el tema. Y además lo hacemos desde las primeras sesiones, de cómo hacer un buen índice, de los criterios de valoración de cada comunidad. Y en definitiva, de todos los pasos que hay que seguir y todos los aspectos, hasta los detalles más pequeños que hay que cuidar para tener un tema que aspire a las calificaciones más altas, al 10 y al 9. Correcto. Los recursos que utilizamos en EPOS, pues además de los materiales escritos que proporcionamos, nos apoyamos en esquemas y en mapas conceptuales que vamos haciendo durante las clases o vamos colgando en la plataforma. En función de las características del tema, pues optaremos por uno o por otro. Todo lo necesario para concretar, para aclarar los aspectos que puedan ser más complejos o sobre los que puedan surgir dudas y que además nos permitan luego de una forma rápida, una vez que hayamos estudiado el tema, repasarlo y recordarlo. Tenemos aquí maneras también, ¿no? de completar y personalizar los temas. Esto es un, como digo, siempre un trabajo muy importante del opositor y es un aspecto a tener en cuenta. Nosotros en las distintas sesiones, ¿vale? Intentaremos daros consejos, ¿no? Pues sobre todo tips relacionados cómo elaborar las introducciones y las conclusiones que ha estado comentando Joaquín, ¿no? Que creemos que es algo, un aspecto muy diferenciador y que puede llamar mucho la atención del tribunal. Sobre todo también aspectos relacionados con la práctica docente que tienen que aparecer en nuestros temas y evidentemente aquí os mostramos, ¿no? Pues un pequeño fragmento de un tema que nos puede ayudar a saber qué recursos utilizar, materiales, actividades. Acerca también de las proyecciones también nos puede quedar muy claro cómo tener que enfocar nuestro tema y que sea pues totalmente diferenciado a cualquier otro opositor, ¿no? Y son aspectos que vamos a ir repitiendo por activa y por pasiva a lo largo de la preparación. Y en ese aspecto ya veréis como en los cronogramas, que lo iréis viendo, cómo vamos a ir reforzando cada uno de esos aspectos que nos van a ayudar, pues sobre todo a elaborar temas que van a llamar mucho la atención del tribunal, que van a cumplir, pues, por supuesto, con esos criterios de actuación, de valoración de ellos y que van a ser muy, muy completos. ¿Eh? De hecho, yo os tengo que decir, muchas veces a mí me ha podido llegar, pero no fuera de alumnos de aquí de la academia, pues comentando, pues, por ejemplo, con compañeros del colegio. Juan, mira, es que realicé un tema, pero es que clavado, ¿vale? Un supuesto práctico, es que no le faltaba detalle. Yo de verdad no puedo entender cómo el tribunal me suspendió. Yo difícilmente, yo lo que pasa que muchas veces, ¿no? Tenemos que ser muy, muy prudentes, ¿no? Evidentemente y respetuosos, pero si uno cumple a rajatabla los criterios de valoración, siguen nuestras indicaciones, os podemos asegurar que va a ser un tema que va a estar muy bien valorado por los distintos tribunales. Y eso os lo puedo garantizar ya, pero vamos, os lo firmo si hace falta, ¿vale?
Así que nada, tener todos estos aspectos en cuenta. El hecho de contar, como digo, con un equipo docente, de no ser una única persona, sino un equipo docente muy preparado, permite que tengamos puntos de vista diferentes y que unifiquemos esos criterios, que cada uno aporte su experiencia, primero como opositor, luego como docente y como preparador, y al final el bagaje que tenemos, la información que tenemos para elaborar esos temas y para afrontar ese proceso de oposición es mucho más amplia que la visión que pueda tener una sola persona. Sí, la verdad que eso va a ayudar, pues sobre todo a complementar muy bien vuestra preparación. Vamos a intentar desde el primer día que os podáis familiarizar con los distintos criterios de vuestras distintas comunidades y que forme parte de vosotros, ¿no? Pues cuando estéis confeccionando, elaborando, reelaborando, pues temas, supuestos, programaciones, unidades, ¿vale? Todo eso que lo tengáis en cuenta y que os sirva como una herramienta de trabajo para cumplir exactamente con lo que se os pide. ¿Vale? Aquí tenéis unos ejemplos. ¿Vale? Y que por supuesto, tanto para la vía 2 como para la 3 esto es fundamental. Resaltamos, ¿no?, que evidentemente en esos simulacros que estamos ya repitiendo a lo largo de esta sesión informativa, eh, nosotros como equipo de preparadores tenemos unos criterios, unos ítems que por supuesto vamos a tener en cuenta y que os vamos a corregir y que os vamos a comentar, ¿no? Para que vosotros sepáis realmente por qué es ese aspecto o ese criterio no se ha valorado adecuadamente, ¿vale? También otra de los aspectos que trabajaremos a lo largo de la preparación va a ser la resolución de cuestiones, que ha sido lo que os hemos indicado que aprovecharemos al inicio de, sobre todo de las sesiones, pues a dedicar pequeños ratitos a resolver pues pequeños ejercicios, tenemos aquí un ejemplo, ¿vale? Pero cosas que nos ayuden a tener una participación activa, que se nos vaya quitando ese miedo, que vayamos adquiriendo confianza. Yo siempre lo he dicho, siempre que doy clase a mis opositores, les decía que a mí me ayudó muchísimo a tener pues toda la confianza del mundo el poder practicar delante de todos ellos. Cuando me decían, pues, Paco Botías, Juan Fran, Alfonso, María del Rosario, venga, algún voluntario, pues yo levantaba la mano, o ya les mandaba yo el mail, oye, que quiero practicar esta parte. Y eso os tenéis que mentalizar que tiene que ser así, ¿vale? Y aparte con estos ejercicios nos va a ayudar, pues sobre todo, a entrenar esa parte escrita que es también pues muy relevante en nuestra preparación. Sí, uno de los aspectos que este año le vamos a dar mucho peso es la preparación, es las aplicaciones prácticas y la realización de ejercicios prácticos para, como decimos, ¿no? Llegar a, cuando lleguemos al examen, llegar con soltura suficiente para defender nuestro tema, para defender la unidad didáctica y para responder a las preguntas que nos pueda hacer el tribunal durante la defensa de nuestra unidad didáctica. Para eso están orientadas y dirigidas a estas preguntas y estos ejercicios que vamos a ir realizando a lo largo del curso. Pues bien, como os digo, uno de los aspectos que le vamos a dar mucho valor, dada la importancia que tiene la parte práctica en esta oposición, el ensayo de las pruebas, tanto las pruebas escritas como las pruebas orales. Como os decíamos al comentar al principio, vamos a realizar simulacros periódicos que se corrigen de forma muy rigurosa, de forma muy exhaustiva. Se hacen además como en la oposición, hacemos un sacamos las bolas que corresponden y empezamos a trabajar con los tiempos que se establecen en una oposición. Estos simulacros los van a hacer tanto los alumnos de semipresencial como los alumnos online. Aparte, como decimos, pediremos ejercicios, pediremos pruebas y os pediremos temas también para que nos vayáis mandando de forma periódica. De todas formas, para los opositores que se presenten por vía 2, vais a ver que es lo que estamos exponiendo de la realización de diferentes cuestiones. Nosotros las vamos a llamar aplicaciones prácticas y esto es lo que nos va a ayudar
no solamente a preparar pues, las distintas partes, sino para adquirir ese conocimiento teórico práctico que también nos ayude a poder configurar el perfil del alumno que vayamos a presentar en la unidad didáctica o de actuación. Como digo, pues es un ejemplo de un simulacro donde los alumnos no lo habían escrito de su puño y letra, nada de ordenador, porque en la oposición no lo hacemos a ordenador, así que tenemos que ir desarrollando la habilidad de la grafomotricidad, lograr mayor velocidad y la presentación, ir cuidándola, ir perfeccionándola poco a poco con la práctica. Y sobre ese material que vosotros nos enviáis, cuando acaba el simulacro, nosotros hacemos todas las anotaciones y todos los comentarios necesarios para indicaros los errores que habéis cometido y cómo mejorar esos temas. Y además, esto es una cosa que hacemos desde el principio, damos pautas muy claras sobre cómo hacer los temas correctos, para no tener que ir dando palos de ciego y perder tiempo de preparación. Desde el principio de la preparación os explicamos cómo se tienen que hacer los temas, os decimos hasta la extensión, que es una de las cosas en las que más suelen equivocarse los opositores, y con toda la información y todos los requisitos necesarios para hacer un tema de calidad desde el principio y poco a poco con la práctica y con los simulacros ir perfeccionándolos. Pero que la práctica, como bien ha indicado Joaquín, sea siempre de vuestro puño y letra. Eso es también fundamental. En cuanto a la parte práctica de este sistema de oposición, la vía 3 y la vía 2. En el caso de la vía 3 hemos dicho que era una programación completa. El funcionamiento es similar, tanto en cuanto a la organización de EPO y el planteamiento de la preparación de esta parte, sea en la vía 3 o la vía 2. Os presentamos las partes de ese programa de intervención o de esa de unidad de actuación, lo explicamos en clase, en las clases que hay de programación o de unidad didáctica. Os proporcionamos materiales de ejemplo y materiales sobre los cuales vosotros construiréis esa unidad o esa programación y lo trabajamos en casa. Elegimos, damos la información necesaria, asesoramos para que orientéis la unidad o la programación hacia el tipo de alumnado o tipo de centro en el que mejor os desenvolváis, sea un centro de educación especial, sea un aula abierta, sea un centro ordinario, en eso orientamos y os damos la información necesaria y se os asigna un tutor personal, que es uno de los miembros del equipo docente, para que os siga, para que os asesore y para que os dirija en la realización de esa programación o de ese programa de intervención. Con este tutor vaya a estar en contacto en todo momento, le vaya a mandar los materiales que vaya elaborando y os vais resolviendo las dudas. Como os digo, en los casos en los que sea necesario, se planteará la necesidad de hacer una tutoría individual si si resulta necesario para continuar y para aclarar aspectos porque a veces nos atascamos, es común atascarse en la realización de la programación de la unidad didáctica y hacemos esas clases para desatascaros y que continuáis preparándola hasta el final y en los tiempos que os marcamos. Así que ese seguimiento por parte del tutor al que le enviáis los materiales y cuando los tengamos todo elaborados, se van a plantear clases prácticas para que hagáis la defensa de la unidad o de la programación. Y estas clases prácticas van a ser tanto para los alumnos de semipresencial, aquí en las instalaciones de EPO, o para los alumnos de online, bien sea a través del ordenador o bien sea asistiendo también a las instalaciones de EPO. Sí, vais a tener la oportunidad de poder ir a lo largo de la preparación exponiendo pues partes pequeñas de vuestro programa de intervención o programación didáctica. Esto también, pues lo que estamos diciendo, que es un aspecto a tener en cuenta que en vuestra preparación. Y ya pues iremos perfilando, sobre todo para el final de la preparación, los meses de mayo y junio, que tengáis, ¿no?, oportunidad de exponer en su totalidad, en este caso la defensa de la programación o la exposición de la unidad, como ahora va a seguir explicando Joaquín.
Y como decía, la forma de operar, el modo operandi, en el caso de la unidad didáctica es el mismo que os he explicado. Se proporciona la información, se dan las clases, se dan los recursos para que a partir de los cuales trabajéis en la elaboración de esa unidad didáctica. Un tutor que os sigue, que os asesora, que os corrige y cuando la tengamos la defendemos en clase las veces que sea necesaria hasta conseguir hacerlo con soltura. La particularidad, como bien sabéis, es la extensión de 20 páginas y En el caso de la unidad. en el caso de la unidad. Información bueno, que pues por supuesto al final requiere de un perfil de alumno que se elija, una contextualización, no solamente a nivel de alumno, sino también el centro en el cual está escolarizado. Y bueno, ya iremos viendo en las distintas clases, en los distintos ejemplos, cómo pues, podéis ir configurando esa unidad didáctica que vayáis a presentar al tribunal. Y el ensayo de las pruebas orales, que es la parte final, la guinda de todo el proceso de preparación de la unidad didáctica o de la unidad de actuación. Y aquí sí que es muy importante y os vamos a exigir que participéis, que nada de vergüenza, porque ya llevaremos todo el año preparando, todo el año trabajando y la vergüenza no la tenemos que dejar En casa. en casa o aquí en las clases para llegar a la oposición Sí, con la soltura necesaria para defender esto con solvencia. Y nos aseguramos que esa soltura solo se consigue con práctica y práctica. sí, eso es lo que os he comentado, que a mí en su día y a Joaquín también, pues nos sirvió de mucho para poder conseguir la plaza. Luego, otro de los aspectos que vamos a ir indicando en cada una de las sesiones es que también os mandaremos tareas para realizar en casa, ¿vale? Eso también va a ser otro distintivo importante en nuestra preparación y sobre todo va a tener la particularidad de que siempre va a tener, ¿no? esa conexión con la siguiente clase que se trabajará en el cronograma. Así que también muy importante la labor que tendréis que desarrollar y que tomaron muy en serio para ir cumpliendo con cada una de estas tareas que van a complementar toda la formación y todos los contenidos que se vayan trabajando a lo largo de este año. Luego también otro de los aspectos que vamos a hacer hincapié va a ser en proporcionar estos planes de trabajo a los opositores, ¿vale? Estas herramientas que van a poder ayudarnos a, pues un poquito a organizar ese estudio semanal que vamos a dedicar. Aquí os ponemos un ejemplo, ¿vale? Que no quiere decir que tenga que ser que todo opositor tiene que echar todos los días 6 horas, ¿vale? Son muchísimas las situaciones de los distintos opositores y muchas veces pues también, ¿no? Es normal que un opositor tenga que compatibilizar ese estudio con horas de trabajo y las horas diarias de estudio pues sean mucho menor, 5 horas, 4 horas, 3 horas, ¿vale? Pero este tipo de herramientas pues nos va a servir para que todos vosotros pues os sirva como una manera de planificación más exhaustiva. De hecho, también os proporcionaremos las horas que tenéis que destinar a cada uno de los materiales que se han trabajado en cada una de las sesiones. ¿Vale? Aquí tenemos un ejemplo pues, de un tema, de las horas que tendréis que destinar pues, para hacer una lectura profunda del tema, de personalización, ¿vale? Y de aprendizaje. Así que estos aspectos, pues creo que os van a ayudar a cómo saber encauzar el tiempo que tenéis que destinar y llevarlo de una manera un poquito más rigurosa. No me podía o no nos podíamos olvidar de ese compromiso que hemos estado hablando a lo largo de la sesión informativa y queríamos aquí plasmar pues con mensajes de opositores y opositoras que hemos tenido y que han logrado su plaza. O sea que
Lo que hemos comentado, que nuestro compromiso es totalmente al 100%, que es una realidad y que fruto de ello, pues nuestros opositores tienen la oportunidad, ¿no?, de hacernos un feedback y de agradecernos ese esfuerzo realizado durante el año. Sí, no solo este equipo de preparadores, sino deciros también que la Academia EPOC es muy exigente en cuanto a la calidad de la preparación. De hecho, los opositores también nos evalúan a nosotros y nosotros tenemos dos formas de saber si nuestro trabajo, si estamos haciendo bien nuestro trabajo, son los resultados que obtienen los opositores y también en la evaluación que a estos opositores hacen de nosotros. Mm. Si después no solo consiguen audición y lenguaje, no solo consigue buenos resultados en las posiciones, sino que además las encuestas que se hacen ya avanzado Encuestas, el sí. curso de satisfacción y de valoración del equipo de preparadores, del sistema de preparación por parte de los alumnos, los resultados son muy, muy satisfactorios para nosotros y también para ellos. Sí, la verdad que es una parte gratificante. Bueno, pues aquí tenemos un resumen de lo que es la preparación semipresencial. Hemos hablado de esas clases que se lleven a cabo de forma presencial, que tendrán una duración de 4 horas. Tendremos entre medias un breve descanso, 10-15 minutos a lo sumo. Y Que son muy productivos, porque son el tiempo en el que el sí, opositor habla con nosotros de forma más informal y nos expresa, nos manifiesta sus inquietudes o las dudas que tienen de la preparación o de aspectos paralelos a la preparación que también influyen. o también otro momento para aprovechar y entre los opositores de ese grupo que asista, pues puedan crear lazos más cercanos y ayuden un poquito a conocerse más. Como hemos dicho, el campus virtual es un entorno de una alta calidad, ofrece multitud de recursos, de materiales y que ya veréis como de manera muy intuitiva vais a manejarlo sin ningún tipo de problema. Vamos a preparar pues todas las partes según la vía de acceso como hemos ido comentando. Vamos a hacer una corrección individualizada, vamos a asignar tutor a cada uno de los opositores para ir diseñando, elaborando las partes que se nos piden en la convocatoria, el compromiso que lo llevamos repitiendo también y la mensajería es también una forma de poder comunicarnos, ¿vale? Pues los distintos alumnos que se pongan en contacto con nosotros de manera instantánea. EPO tiene, y esto es también un compromiso de la academia, tener el compromiso de resolver las dudas que se nos envíen en Sí, 48 en horas, un plazo máximo. excluyendo festivos y fines de semana. Pero los alumnos se sorprenden a menudo porque les respondemos. No podemos comprometernos a eso porque también tenemos vida personal, pero los alumnos se sorprenden de que les respondamos cuestiones o preguntas que tengan los domingos o a horas tardías. Si, Buenas tardes. si estamos conectados y estamos pendientes del ordenador, no Sí, tenemos ningún inconveniente en responder esa duda. Así que uno de los aspectos que también la diferenciadores, disponibilidad es una de las cosas que más sorprende y más gusta a los alumnos. el acompañamiento. Y bueno, y también en torno a la preparación de online, que es exactamente igual de los aspectos que hemos comentado en el grupo semipresencial, salvo con la duración de las clases que son de 3 horas. La manera que las distintas especialidades, como se ha comentado, llegaron a la conclusión que era el tiempo óptimo de aprovechamiento tanto para el preparador como para el opositor. Y nada, damos por finalizada esta sesión informativa. Gracias por vuestra atención. Y ahora vamos a la parte importante Quedamos a vuestra que disposición nos para quedamos resolver las dudas que tengáis, ¿de acuerdo? Me levantáis exactamente. la mano o nos escribís por el chat. Ya veo algunas preguntas. Nos preguntáis que qué criterios se siguen a la hora de que un preparador u otro dé las clases.
Pues como digo, somos un equipo de preparadores y una de las características que tenemos es que cada uno está más especializado y tiene un conocimiento más profundo en algunos ámbitos de la educación. Hay algunos que son expertos, dominan mucho por el tema de los centros de educación especial, otros las aulas abiertas, otros los alumnos motóricos. Y ese es el criterio que seguimos para organizar los temas que imparte cada preparador. Es decir, no solo daros el tema, sino que también aportaros la experiencia y el enriquecimiento que un conocimiento profundo y real de ese ámbito os puede proporcionar. Vale, a ¿Vale? No ver, sé si he resuelto vuestra duda y si no, pues me volvéis a preguntar. dice aquí otro opositor, ¿en qué podría profundizar este verano? A ver, en verdad no hay ninguna prueba que ahora fundamentalmente tengamos que empezar de ya, antes del inicio de la preparación de la posición aquí en la academia. Así que es cierto que podría ser o servir que tuviéramos oportunidad de familiarizarnos con los distintos materiales que vamos a ir trabajando y que lo veamos de manera pausada, tranquila, hasta incluso si es necesario exponiendo cualquier duda que os pueda surgir en este momento. Nosotros estamos, como decimos, a vuestra entera disposición y, bueno, podríamos resolver vuestras dudas. Así que mi consejo, mi recomendación es que podéis desde ya iniciar tranquilamente viendo cada una de las partes, viendo en profundidad cada uno de los materiales, no decir, oye, no, empieza ya de lleno con los temas o céntrate en la unidad didáctica. No, yo os digo que sí que sería bueno que vayamos echando un vistazo, ¿vale? Pero también no adentrándonos de lleno al 100%, puesto que tenemos también que hacer un trabajo muy importante durante 9 meses y las fuerzas son muy importantes. En este caso, ir dosificándolas poco a poco. Nos preguntáis también si os podéis presentar en Murcia por la vía 2 y en la Comunidad Valenciana por la vía 3. Eso va a depender de cuándo, de qué día convocan esas comunidades autónomas esa oposición. Si no coinciden en el mismo día, os podéis presentar perfectamente a las dos. Si coinciden en el mismo día, pues difícilmente vamos a poder estar en los dos sitios. De hecho, a ver, para la compañera que ha formulado la pregunta, tenemos de ejemplo en la convocatoria de estabilización que se está llevando a cabo ahora durante este mes de junio. La fecha de las convocatorias de los exámenes no han coincidido. En la región de Murcia, en el cuerpo de secundaria, se llevaron a cabo el 17 de junio. En cambio, en la Comunidad Valenciana se han iniciado hoy. O sea que no tiene por qué coincidir y nos da pie a poder presentarnos por ambas vías y por ambas comunidades. Vale. Espero haber resuelto algo. De todas maneras, si necesita aclaración, sin ningún problema, nos puedes escribir. Nos decís también que tenéis muchas dudas y si os podemos facilitar el teléfono a alguno de nosotros para poder aclarar mejor las dudas. Pues mira, como hablando, vamos a resolver mejor las dudas. Cuando termine esta clase, cuando termine esta presentación, nos llama al teléfono de Ponline y pide hablar con Juan o con Joaquín, ¿vale? Conforme termine la clase, Sí. nos llama y nosotros estamos aquí y te atendemos y hablamos, ¿vale? Nos cuentas las dudas que puedas tener. Venga, dice aquí otro compañero, dice el temario que ya hay subido es todo el existente o se irán subiendo más temas a lo largo del curso. Es una parte, no está en su totalidad. Además, pues puede, como hemos estado
diciendo sufrir algún tipo de No, modificación. hemos dicho que Epo tenía una promoción que los que pagaban el primer Mm. trimestre podían acceder ya al Al- temario del primer sí, trimestre. Lo que correcto. hay subido, si es tu caso, si has pagado el primer trimestre, el temario del primer Es trimestre. el equivalente, entonces no está en su totalidad. ¿Vale? Los alumnos que pagan solo un mes acceden creo que a unos poquitos temas, pero los que pagan el trimestre acceden desde ya al contenido que vamos a ver en el primer trimestre. Nos Vale. preguntáis también los plazos para matricularse. Bueno, pues como os digo, la matrícula está abierta y os recomendamos que cuanto antes, por dos motivos. El primero es porque vayas a poder acceder ya a esos contenidos y empezar a trabajarlos este verano y adelantar y llevar ya cierto recorrido cuando empecemos con la preparación en septiembre. Y también porque las plazas son limitadas. Una vez que se completen los grupos, ya no será posible apuntarse. No sabemos cuándo se van a completar, pero si tenéis pensado apuntaros, os recomendamos que lo hagáis cuanto antes. Dice también aquí, a ver, otro compañero, la modalidad, que cuál sería la idónea. A ver, no hay modalidad idónea, hay muchas circunstancias, pues como digo, no nos podemos encontrar que una modalidad en cuanto a tiempo, en cuanto a localización geográfica, pues resulte mejor el poder matricularnos en un grupo semipresencial. Pero también se puede adaptar a nosotros un grupo de modalidad online, ¿vale? Porque nos resulte difícil ese día, pues eso, ¿no? Venir a asistir aquí a la academia o por otras circunstancias se requiera pues de esa visualización de manera diferida. Creo que es una ventaja, evidentemente, ofrecer esta capacidad, ¿no?, de visualización de las sesiones. Sí que tengo que decir que, por supuesto, si hubiera posibilidad, si todos los astros se pudieran alinear y demás, que te recomendaría que pudieras asistir al grupo semipresencial. Todo lo que es así de manera pues más cercana ayuda a romper un poco el hielo, a poder uno expresarse con mayor facilidad. Pero tal y como están organizadas hoy en día las tecnologías, no vais a tener ningún problema de comentar cualquier duda en cualquier momento, levantando la mano del botón que tendréis, del icono, y expresaros sin ningún tipo de dificultad. Así que Eso no quiere decir que si os apuntáis finalmente a un grupo semipresencial y un día no podéis venir, pues porque os ha surgido un problema o porque estáis enfermos, EPO tiene la deferencia con esos alumnos de que llamando por teléfono, bueno, si eres de semipresencial y no has podido asistir a la clase, bueno, llama a EPO y te permiten ver el vídeo de la clase online desde tu casa, aunque sea desde un grupo semipresencial, ¿de acuerdo? Para que no perdáis ninguna clase. sí, eso también es una de las ventajas que podemos ofrecer. Surge cualquier imprevisto en el grupo semipresencial, no puedo asistir, ¿vale? Pero sí que desde la academia se os proporciona el enlace para luego más tarde poder asistir en modalidad online. Es pues una manera que tenemos de dar pues todas las facilidades a nuestros opositores y opositoras. Tenemos otra pregunta más. Sí, nos preguntáis que si no, la pregunta textualmente, si no tengo experiencia laboral, ¿es mejor la vía 2 o la 3? Pues eso ya son decisiones personales. Yo si no tienes experiencia laboral como maestro es porque no estás en la bolsa. Entonces, Es que mi opinión es que con la vía 2 va a acceder mucho más fácil a la bolsa. Entra a la bolsa, empieza a trabajar, empieza a tener ingresos y empieza a tener puntos. Es mi opinión, pero tenemos que cualquiera se puede plantearnos que cambiar. muchas veces sí que es cierto que esto es una inversión a corto, medio plazo, pero viendo y analizándolo tranquilamente, hemos intentado ofrecer distintas perspectivas. Y sí que es cierto que en ambas vías siempre hay también una ventaja del opositor Nobel. Así que esta es una de ellas, la que ha comentado mi compañero,
pero también podría ser en la vía 3 que está más compensado lo que es la fase de oposición con la fase de méritos, ¿vale? Entonces también ayudaría a ese opositor nuevo que no alberga demasiada experiencia a prueba, ¿vale? Preguntáis también si las clases son todas las semanas o se interrumpen en vacaciones. No, las clases son todas las semanas. Como digo, el ritmo que se marca es alto, somos exigentes en la preparación, en todos los aspectos, y hay clases todas las semanas. Si hay algún festivo señalado, como Navidad o como Nochevieja, pues se pasa otro día de esa semana, pero como digo, aún vaya a tener o alguna incidencia que surja en el equipo de preparadores, pero vaya a tener clase toda la semana, incluso en festivo, ¿de acuerdo? Pues para que vayamos trabajando al día y no se nos acumule el trabajo. Una vez que iniciamos ya no hay vacaciones. O sea que esto es así y semanalmente os tenéis que plantear que cada martes tendremos que asistir a nuestras sesiones, a nuestras clases, ya sean de manera semipresencial o en modalidad online. Hay otra pregunta, dice, ¿los temarios los dais resumidos o esquematizados? ¿Cuántas hojas pueden tener más o menos? No hay una extensión marcada, intentamos en la medida de lo posible que todos los temas tengan una extensión similar, ¿vale? Y proporcionamos a lo largo, ya veréis de los temas, pues distintos materiales, pequeños esquemas, apoyos visuales que nos ayuden a aclarar o poner ejemplos a la hora de poder personalizar nuestros temas, que van a ser fundamentales para, De, para de- ese aspecto. de todas formas, echa un ojo, si no lo has hecho ya, al tema que he Sí, colgado, al al tema tema demo. demo que he colgado en la web. Todos los temas es otro aspecto, y perdona que insista en eso, ¿no? Porque es así, yo también he sido opositor y también he tenido las inquietudes que vosotros teníais. Todos los temas van ajustados al tiempo en el que se pueden redactar. No son temas extensos. Os digo, podéis verlo en el tema demo. Tenemos muy claro, y ya lo diremos durante la preparación, el número de caracteres, el número de palabras que se pueden escribir en ese tiempo. Entonces, de nada sirve que nos den un tema de 30 o 40 páginas si luego en el examen de oposición lo que vamos a poder escribir son 8. Entonces, los temas están sintetizados, no tienen contenido vacuo o contenido innecesario y vamos al grano en normativa, vamos al grano en referencias bibliográficas, al grano en rigor científico y ya os digo, para facilitaros el máximo posible el trabajo de preparación. Sí. A ver si hay otra pregunta más. A ver, Están damos escribiendo, tiempo. están Sí. escribiendo. A ver, los grupos para vía 2 y 3 son los mismos. Tendremos que ver, hemos estado comentando que preferentemente esta preparación va a estar centrada en la vía 2, puesto que es algo que tenemos muy bien planificado de este año, que este año lo hemos ido enfocando de esta forma, pero no quiere decir que no demos también, pues por supuesto, asistencia o respuesta en la preparación a opositores de otras comunidades autónomas. Pero los grupos, como nos pregunta, no pueden ser los mismos porque los contenidos que se abordan, hay contenidos que sí son comunes y en esos contenidos se coincidirá. Pero hay otros contenidos que no. Los que van por vía 2 no tienen que preparar programación y los que van por vía 3 sí. Así que en algunas cosas se coincidirá y en otras cosas se trabajarán cada uno los contenidos que llevan su vía. Por eso insistimos en que para que se abra el grupo de preparación de vía 3 tiene que Sí, haber un un número mínimo mínimo de de alumnos, porque se va a alumnado. preparar un grupo exclusivo para preparar esa vía. Y eso en términos de organización tiene que ser rentable en tiempo y en el resto de recursos. Sí, o sea, pero de todas formas prepararíamos
cumpliendo con esos criterios que nos vamos a marcar en la preparación, tanto para la vía 2 como para la vía 3. A ver, si me quiero presentar por Comunidad Valenciana y por Murcia, los temas son diferentes, me sería muy difícil preparar las dos. A ver, vamos a intentar dar respuesta. Eh, Mira, es algo que todo opositor se encuentra en esa tesitura, ¿no? Y muchas veces tiene que presentarse, aprovechar la ocasión. He comentado, he puesto el ejemplo de la región de Murcia y de la Comunidad Valenciana en el cuerpo de profesores de secundaria. Y pues una de las ventajas era que no coincidía el día de la presentación del examen. Por supuesto, es algo importante que tendríamos que aprovechar no solamente de asistir, si lo tenemos claro, ¿vale? Lo podemos tener muy claro, decir, no, no, yo voy a la Comunidad Valenciana y ya está, no me importa que sea otro día en Murcia o en Andalucía o en Castilla-La Mancha, ¿vale? Pero sí que uno puede rentabilizar el esfuerzo y la preparación que ha recibido a lo largo de los 9 meses de preparación, y los temas no tienen por qué diferir. Lo que pasa es que se tendrá que hacer hincapié en esos criterios de valoración que hemos resaltado en la sesión informativa, y luego también a nivel de normativa. Eso sí, que la normativa no sabemos que no es la misma. La que está vigente sí que a nivel estatal es la misma, pero a nivel autonómico difiere en su totalidad. Sí, en definitiva los temas son los mismos, pero lo que varía es la normativa de una comunidad. Así que mi consejo es que, como dice Juan, una vez que hacemos el esfuerzo de prepararnos, pues lo intentamos rentabilizar. Y si es posible, lo intentamos presentar en todas las comunidades autónomas que podamos. Tenemos que preparar una súper bien, una que vamos perfecto, que en este caso pues podría ser Murcia. Y luego a las otras comunidades a las que podamos presentarnos porque no nos coincida, pues también vamos, nos presentamos con la normativa, adaptamos los temas, cambiamos las normas que haya que cambiar, que son unas poquitas, e intentamos defendernos en esas comunidades también para tener mayor número de posibilidades. Pero eso va a depender de cuándo convoquen. Es verdad que en la convocatoria de profesores algunas comunidades se han desmarcado y no han coincidido en fecha, pero en las convocatorias de maestros en los últimos años la tendencia ha sido que Sí, coincidan para en no hacer fechas. efecto llamada, Ujú. pero como he comentado casi al inicio, eh, nos encontramos ahora mismo en una realidad muy diversa de las comunidades, y todo puede ocurrir. Tenemos el ejemplo de esa convocatoria de estabilización, pero sí que es cierto que hasta 2022 siempre se ha intentado eh, las comunidades ponerse de acuerdo para no crear efecto llamada. De hecho, hay aquí otra pregunta. Si me presentase por vía 3 y elaborase la programación didáctica, también podría presentarme a una comunidad que tuviera vía 2. Fijaros bien una cosa, si lo pensamos bien, hemos dicho que la unidad didáctica que propone la vía 2 tiene una extensión de 20 páginas. Pero es que muchos de los aspectos que alberga, ¿vale? Que así vienen reflejados en la convocatoria, son muchísimos de los aspectos que se pueden también reflejar en un programa de intervención o programación didáctica. O sea que la forma de rentabilizar el esfuerzo es, vamos, es bestial, y es algo, es un aspecto a tener en cuenta, ¿vale? Lo que pasa es que ese aspecto sí que sería importante que fuera una decisión que se tuviera muy en cuenta desde el inicio, y uno pudiera enfocar pues una vía y ya está. Pero bueno, aquí damos pie, pues por supuesto, a lo que sea mejor para el opositor y lo que pueda rentabilizar.
Preguntáis también si los grupos no son los mismos, entonces ¿qué grupo iría? ¿Al de vía 2 o al de vía 3 si me quiero presentar a los dos? Pues mira, como decíamos, la preparación de oposiciones es un proceso continuo, como toda la vida, de toma de decisiones. Entonces, primero nos surgen muchas dudas, porque los que no había opositado nunca, pues es algo totalmente nuevo, hay un montón de variables y un montón de incógnitas. Nosotros estamos para eso, para tratar de orientaros lo mejor posible. Pero tenemos que tomar algunas decisiones, tener claro, primero en qué comunidad tengo prioridad por trabajar, porque tenga familia, porque no domine el valenciano y en la comunidad valenciana te piden un nivel certificado de valenciano. Es decir, son varias variables que hay que tener en cuenta. Los méritos o la experiencia laboral que tengas, que como hemos dicho en vía 3 la valoran más. O si quiero priorizar y lo que quiero es entrar a trabajar lo antes posible, entrar a bolsa, pues entonces en ese caso iríamos a vía 2. Entonces, si con todo eso queremos presentarnos a las dos, yo creo que lo más importante es decidir dónde queremos jugarnos nuestras mejores cartas, si en vía 2 o en vía 3. Y a ese grupo, en ese grupo nos metemos. La preparación de vía 3 también en cualquier caso es más amplia, implica en cierto modo, con algunas diferencias, lo de vía 2 y también lo de vía 3. Esa opción también sería válida para preparar ambas vías. Mm. Una decisión muy importante. Nos preguntan también, nos decís que si veis diferencia en la preparación entre online y semipresencial. No, tratamos de minimizar esas diferencias. Es verdad que la preparación online, la vía virtual, pues en cierto modo deshumaniza el proceso de interacción de las personas. Nosotros intentamos minimizar esas circunstancias y, como os digo, interaccionar lo máximo posible con vosotros. Ya llevamos tiempo haciendo esto y la experiencia al final es muy similar. Alumnos de otras comunidades logran tantas plazas como se logran aquí en Murcia, con lo cual el método, digo, alumnos de otras comunidades que siguen sus clases de forma online. Al final el método es igualmente efectivo en semipresencial u online. Cada uno tiene sus características, cada uno Sus tiene particularidades, sus sí. pros y sus contras. El semipresencial, pues como os digo, hay más interacción, hay más cercanía en el trato, pero también tenéis que desplazaros. El online pues lo hacéis desde vuestra casa cómodamente, aunque tenéis un poquito menos de ese aspecto, de esa cercanía. Pero como os digo, los preparadores tratamos de minimizar esas circunstancias y las clases son idénticas. De hecho, a menudo salimos de la clase de semipresencial y nos vamos a dar la misma clase Mm. en la vía En online. Así modalidad que online. tratamos de hacerlo de la forma más distendida Mm. posible, contándonos experiencias e interaccionando, sea de la forma presencial o sea de la forma virtual. Mm. Vale, ¿tenéis más preguntas? A ver. Si elijo vía 3, que es más compleja, ¿cómo aprendo la normativa de Murcia? ¿Qué es en lo que se diferencian? ¿Qué es en lo que se diferencia? Sí, más compleja. Aprendo la normativa de Murcia. A ver, Proporcionamos, sí, proporcionamos normativa, como decimos, años anteriores hemos trabajado la preparación de varias comunidades autónomas. Proporcionamos la normativa, hay bloques de contenido, listados de normativa de ambas comunidades autónomas. Al final es manejar las normativas, los listados la, de ambas comunidades. sí, yo no creo que haya ninguna diferencia importante por la vía y más en el aspecto de normativa y ya te digo que aparte una de las cosas buenas es que este tema sí que lo vamos a poder profundizar y trabajar en las sesiones del primer trimestre. De todas formas, Mm. como esta alumna en la que nos ha Sí, preguntado si podía hablar con nosotros, ahora cuando sí, sin terminemos, si ningún quieres, problema. nos llama y ya de una Mm. forma más personal, conociendo tus circunstancias, perdón, pues ya podemos orientarte mejor hacia qué vía sería la que más te convendría. Pero la normativa no creo que fuera algo difícil de asumir, totalmente posible
y aparte, pues lo vas a tener en distintos materiales, recursos que tú vayas asimilando y adquiriendo sin ningún tipo de problema en la preparación. Esto, como digo, se trabajará sobre todo en el primer trimestre. Un trabajo que realizaréis de manera muy concienzuda con la compañera María Ángeles, que es una integrante del equipo de preparadores. Venga, pues de acuerdo, quedamos en eso y hablamos ahora. Bueno, no sé si hay alguna cuestión más que ha quedado ahí pendiente. Dejamos unos minutos más por si Mm. queréis, tenéis alguna duda, alguna inquietud más que queráis transmitirnos. Pero bueno, al igual que hace esta compañera, si aún así necesitáis hablar con nosotros, llamáis a la academia y pedís que os pongan en contacto con nosotros. Mm. Bueno, pues mientras escribí o no, para ir despidiéndonos, lo que os decíamos, ¿no? Redundar sobre las ideas que hemos visto. No la juguéis a la hora de elegir un preparador o una academia, porque cualquiera se mete a preparador o cualquier tipo de academia contratan a alguien para preparar oposiciones. Exigir a alguien que os dé garantías de terminar el curso y garantías de experiencia y de conocimiento. Y también la otra idea que os quiero transmitir es la que hemos venido incidiendo toda la tarde sobre ella, y es que es una muy buena oportunidad esta convocatoria, esta vía 2 para acceder a la bolsa, y los que tengáis más experiencia, los que tengáis más puntuación, lograr la plaza. Así que no lo penséis, ánimo, porque la preparación en esta vía 2 requiere mucho menos tiempo que dedicar que si lo hiciéramos por vía 3 y nos va a resultar mucho más fácil eh, prepararnos o iniciarnos en este mundo de la oposición. La verdad que ojalá hubiéramos tenido nosotros también Sí. esa oportunidad en su día y bueno, pues creo que este sistema de acceso nos puede ayudar a lograr ese objetivo final. Así que pues nada, si no tenéis ninguna pregunta más, ya os digo, aquí tenéis los teléfonos, Juan y yo vamos a estar todavía un ratito por aquí, llamáis, pedís hablar con alguno de nosotros y os resolvemos el resto de dudas que tengáis. Así que, bueno, mucho ánimo con vuestra decisión. Si podéis empezar ya a mirar cosas, a preparar, a leer temas, bibliografía, etcétera, pues un buen plan para este verano, porque nos va a quitar trabajo, nos va a quitar agobio durante la preparación del curso. Y nada, y también aprovechar para También para descansar, 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 que es lo coger que estábamos fuerza, cargar hablando, las pilas, dosificar bien nuestro porque como os esfuerzo. digo, la preparación es intensa, Es exigente. requiere energía, requiere esfuerzo, sacrificio, pero al final vamos a intentar entre todos, con la ayuda de este equipo de preparadores, que ese esfuerzo os valga la pena. Os recuerdo que, como he dicho al inicio, para aquellos futuros opositores que os habéis inscrito, se os facilitará la presentación que habéis visualizado en esta sesión informativa. Para aquellos que asistáis de manera diferida a la posible visualización a través del canal de YouTube de aquí de la academia, también podéis solicitar, si os interesa esta presentación, por si queréis echar un vistazo más exhaustivo, a través del correo electrónico de administración@eponline.es. Así que nada, Pues lo aprovechamos dicho, para despedirnos, agradeceros vuestra asistencia aquí a esta sesión informativa. Ya os ha dicho Joaquín que quedamos a vuestra entera disposición, nos podéis escribir por mail, aquellos que decidáis matricularos también lo podéis hacer por la mensajería del campus virtual y seguimos en contacto. un abrazo y muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, nos vemos, saludos.